Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torah, que lleva por nombre Mishpatim, que significa decretos o juicios. La porción correspondiente al día de hoy la vamos a encontrar en el libro del Éxodo, en el capítulo 21, verso 20, y hasta el capítulo 22, verso 4. Y dentro de esta porción nos encontramos con un texto que ha sido controversial a través de los siglos. Se ha polemizado, se ha discutido acerca de lo que está escrito en este texto de la bendita Torá, en donde aparece el concepto de ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, contusión por contusión. Y mucho se ha discutido acerca de esto, si es que acaso la Torá en los tiempos antiguos practicaba este tipo de cosas barbáricas, y si ya después con el paso del tiempo se fue cambiando ese tipo de prácticas o se fue suavizando. Algunos dicen que ciertamente esto es algo literal que se tenía que hacer o que se practicaba literalmente en tiempos antiguos que después cambió. Otros dicen no, de ninguna manera no puede ser así. El Eterno no ordenó estos principios barbáricos. Además no tendría sentido cómo le haría, por ejemplo, una persona si dañó el ojo de otra, vamos a decir, en cierto porcentaje, pues cómo le haría para quitar de su propio ojo ese porcentaje de visión, por ejemplo. Y entonces mucho se ha hablado, mucho se ha discutido acerca de esto, pero lo cierto es que el principio está ahí, está escrito en la Torá, y es un mandamiento, una ordenanza de parte del Eterno, de que si alguien provoca el daño a otra persona en su ojo o en su diente, o si alguna quemadura o alguna contusión, cualquier cosa, la otra persona tendrá que pagar por eso. Ahora, una forma de explicarlo es que la persona pues tiene que pagar el daño, es decir, tiene que resarcir económicamente el equivalente del daño que causó. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuánto vas a pagar por un ojo si la persona perdió un ojo? ¿Cuánto vale un ojo? Sería una pregunta también para reflexionar. Y si esto es así, si solamente la Torá está hablando de pagar por el daño causado, de pagar económicamente, si se va a entender así, entonces la persona solamente tiene la responsabilidad de dar un cheque y ya se acabó todo. Si es así, entonces, ¿por qué el énfasis del principio en la Torá de ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, contusión por contusión? ¿Por qué ese énfasis? Bueno, explican los sabios que esto tiene que ver con que la persona tiene que realmente identificarse con el dolor del prójimo. Es decir, que la persona tiene que tomar conciencia del daño que ha causado y tiene que meterse en el mismo sentir, en el dolor de la otra persona. En otras palabras, la Torá hace da esta instrucción buscando que aquel que ha causado el daño realmente haga teshuvá, es decir, recorra un proceso de arrepentimiento. Una persona que provoca un daño y que pretende solamente pagar, solamente extender un cheque por el daño que causó y ya no querer saber nada del asunto, no está haciendo teshuvá, no se está arrepintiendo por lo que hizo. Y la Torá es muy precisa y muy enfática en esto porque busca
busca el arrepentimiento de la persona, busca que la persona que ha provocado un daño tome conciencia de lo que hizo y se identifique con el dolor que ha causado como si se lo hubieran causado a ella misma. En otras palabras, lo que nos está diciendo este mandamiento va a dar con aquel mandamiento del que ya hemos hablado, de amar al prójimo como a ti mismo. Si tú no te identificas con el dolor de los demás, si a ti no te hace mella el dolor que has provocado a otros, estás muy, muy alejado del Eterno y muy alejado de la redención. Y como el Eterno busca la redención de todos, es por eso que da estas instrucciones. El Eterno busca que aprendamos a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que está detrás del pensamiento, o mejor dicho, detrás del mandamiento de ojo por ojo, diente por diente. Shalom, shalom y bendiciones.